Nunca imaginé que la vida pudiera esconder un secreto tan grande, uno que me haría temblar las manos cada vez que pasaba un trapo por esa misma mesa donde él desayunaba. 30 años limpiando la misma casa. 30 años mirando crecer a un niño que no sabía que era mío. Me llamo Sofía García, y durante toda mi vida he sido sirvienta, empleada doméstica, como dicen por aquí. No me da vergüenza decirlo. Con mis manos cansadas levanté a muchos, aunque nadie nunca me levantó a mí. Cuando llegué a aquella casa, tenía apenas 27 años y un corazón hecho pedazos. Venía del campo, de un pueblito perdido en las montañas de Michoacán, donde las mujeres aprendemos más a callar que a pedir. Mi madre había muerto de tristeza, y mi padre, bueno, él me corrió cuando supo que estaba embarazada. Yo era una muchacha tonta que creyó en promesas. El hombre que me dejó juró que volvería, pero solo regresó el silencio. Tuve a mi hijo sola, en un cuarto prestado, y cuando el hambre me doblaba, tomé la decisión más dura de mi vida: entregarlo a una familia que pudiera darle lo que yo no podía. Me dijeron que era por su bien, que lo cuidarían, que no debía volver a buscarlo. Y no lo hice, o eso creí. Años después, el destino me llevó a la ciudad. Encontré trabajo en una mansión enorme, de esas con escaleras que uno solo ve en las novelas. La señora Carmen, mi patrona, era una mujer elegante, pero fría. Su esposo, don Arturo, casi nunca estaba. Y el niño era hermoso. Tenía los ojos más dulces que yo había visto en mi vida. Me miraba como si me conociera de antes. «Sofía, ¿me lees un cuento?», me pedía cada noche. Y yo, sin saber por qué, sentía que algo dentro de mí se encendía cuando lo abrazaba. Lo vi dar sus primeros pasos, perder sus primeros dientes, llorar cuando se cayó de la bicicleta. Y en cada una de esas lágrimas, yo sentía que algo mío también se quebraba. «Es solo el cariño de una sirvienta», me repetía. Pero, ¿por qué sentía que su risa me sonaba tan familiar? Un día, mientras limpiaba el estudio de don Arturo, encontré algo. Era una carpeta vieja, guardada en un cajón con llave. No sé qué me empujó a abrirla. Tal vez la curiosidad o el presentimiento. Dentro había papeles amarillentos, certificados y una foto. Y ahí mi corazón se detuvo, porque en esa foto, el bebé que yo había entregado 30 años atrás era el mismo niño que ahora me decía: «Sofía, te quiero como si fueras mi mamá. No olvides suscribirte. Tu apoyo da vida a más historias como esta». Esa noche no pude dormir. Tenía la carpeta escondida bajo mi cama y el corazón me latía como si quisiera escapar por la boca. Encendí la lámpara y volví a mirar la foto. El bebé envuelto en una manta azul, con un lunar diminuto cerca del hombro derecho. El mismo lunar que tenía Daniel, el hijo de mis patrones. «No puede ser», susurré con voz temblorosa, pero en el fondo lo supe. Mi hijo estaba ahí, creciendo frente a mí todo ese tiempo. Pasé las manos por la foto como si pudiera acariciar el pasado. Recordé el llanto de aquella madrugada, el frío en la piel, el beso que le di antes de que se lo llevaran. «Perdóname, hijito», murmuré, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero cada mirada, cada gesto, cada palabra de Daniel me pesaban distinto. Él ya era un joven apuesto, estudiando en la universidad, con una sonrisa que iluminaba toda la casa. Y yo, vieja y cansada, seguía trapeando los mismos pisos, como si el tiempo no pasara. «Sofía, ¿estás bien?», me preguntó mientras desayunaba. «Sí, hijo. Digo, señorito, casi se me escapa». Me sonrojé tanto que tuve que dar media vuelta y fingir que limpiaba la estufa. Aquel hijo me quemó la lengua, pero también me llenó el alma. Por primera vez en años, sentí que no había perdido todo, solo que el amor que me pertenecía ahora tenía otro nombre, otra madre, otra vida. Doña Carmen, su madre adoptiva, era una mujer de carácter fuerte. Todo en ella olía a perfume caro y desconfianza. Nunca me trató mal, pero me mantenía a distancia.
Y de pronto, cuando notó que Daniel pasaba más tiempo conmigo, empezó a cambiar. «No olvides tu lugar, Sofía», me dijo una tarde mientras yo planchaba sus vestidos. «Sí, señora. A veces creo que te tomas demasiadas libertades con mi hijo». Su mirada era un puñal. Yo agaché la cabeza, aunque por dentro me hervía la sangre. No podía decirle: «Señora, ese muchacho al que usted llama hijo es mío». ¿Quién me creería? ¿Quién no pensaría que estaba loca o buscando dinero? Esa noche, cuando Daniel regresó tarde, entró directo a la cocina. «Sofía, ¿tú crees que uno puede querer a dos madres al mismo tiempo?», preguntó de repente. Yo me quedé muda. «A veces siento que tú me entiendes más que mi mamá», dijo sonriendo, y en ese instante sentí un nudo en la garganta tan grande que apenas pude responder. A veces, el corazón reconoce antes que la cabeza. No sé si entendió mis palabras, pero me abrazó. Y en ese abrazo supe que el destino todavía tenía algo preparado para mí, porque lo que estaba por descubrir iba a destruir todo lo que conocía. Durante días viví en un silencio espeso, como si mis pensamientos pesaran toneladas. Cada vez que Daniel me hablaba, mi voz temblaba. Cada vez que doña Carmen me miraba, sentía que podía leerme la mente. Yo sabía que no podía quedarme con la duda. Tenía que estar segura. ¿Y si me estaba engañando? ¿Y si aquel lunar, aquella foto, solo eran coincidencias crueles? Me pasaba las noches en vela, recordando cada detalle del pasado. El hospital rural, el nombre falso que me hicieron usar para firmar los papeles, el sacerdote que bendijo la entrega. Todo volvía a mí como si el tiempo no hubiera pasado. Pero había algo más. Dentro de aquella carpeta, entre los documentos, había un nombre escrito a mano: Proyecto Esperanza. No era una adopción común. Era una organización que ayudaba a mujeres sin recursos a entregar a sus hijos a familias dignas. Recordé a la monja que me atendió. Su voz suave, sus promesas. «Tu hijo irá a un buen hogar», me dijo, y me lo creí. Pero ahora algo no cuadraba. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, escuché que doña Carmen hablaba por teléfono. No me vio detrás de la puerta. «Sí, claro, la documentación fue arreglada. Nadie sospecha nada», decía con tono frío. «La madre biológica desapareció hace años». «Exactamente. Sofía no debe enterarse de nada». Sentí que me faltaba el aire. ¿De qué hablaba? ¿Cómo sabía mi nombre en esa conversación? ¿Sofía no debe enterarse? El corazón me retumbaba tanto que pensé que se escucharía del otro lado de la puerta. Retrocedí despacio, sin hacer ruido, y corrí al cuarto del servicio. Me senté en la cama y me cubrí la cara con las manos. Ellos sabían quién era yo, y lo habían ocultado todo ese tiempo. Esa noche, Daniel vino a despedirse antes de dormir. «Sofía, ¿por qué tienes los ojos hinchados?» «Nada, hijo. Perdón, señorito, es el cansancio». «No me mientas, tú nunca lloras», dijo, mirándome con ternura. Me quedé mirándolo, con la voz quebrada. «Si supieras quién soy», pensé. Entonces noté algo que me heló el alma. Del bolsillo de su pantalón cayó un sobre. Cuando lo levanté, vi el mismo sello. Proyecto Esperanza. Lo miré, asustada. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté con un hilo de voz. «Lo encontré entre las cosas viejas de mamá», respondió. «¿Y qué es?». «No lo sé, pero me da miedo abrirlo». Yo tragué saliva, porque en ese sobre podía estar la verdad que destruiría nuestras vidas. Esa noche el silencio pesaba tanto que cada crujido de la casa me hacía temblar. Tenía el sobre entre las manos, apretándolo con tanta fuerza que casi lo rompí. El sello decía Proyecto Esperanza, y abajo, con tinta desvanecida, el nombre completo, Daniel Arturo G. Mi respiración se volvió un suspiro entrecortado. Lo llevé conmigo al cuarto del servicio, cerré la puerta con llave y encendí la lámpara. Por un instante dudé. No quería abrirlo, pero algo dentro de mí, ese instinto que solo una madre entiende, me empujó a hacerlo. Metí los dedos con cuidado, temiendo que los papeles se deshicieran.
Había una carta y un certificado de nacimiento. La carta estaba escrita a mano, con letra femenina. Cuando vi la firma, sentí un escalofrío. Sor Beatriz, la misma monja que me convenció de entregar a mi hijo. Empecé a leer. Querida familia González, aquí está el bebé que tanto esperaban. La madre ha accedido a la entrega sin condiciones. Su nombre es Sofía García. Les rogamos no contactarla jamás. Dios los bendiga por darle una vida mejor a este pequeño. Mis manos comenzaron a temblar. Ahí estaba. Mi nombre, mi hijo, y la mentira más grande que se había construido sobre nuestras vidas. Me senté en la cama, llorando sin hacer ruido. 30 años sirviéndolos, limpiando sus pisos, lavando su ropa, cocinando para ellos. 30 años viendo crecer al hijo que ellos me arrebataron. No, no puede ser. Susurré entre lágrimas. No puede ser que me lo hayan hecho a mí. El alma se me partía en dos. Una parte quería gritar, correr, abrazarlo y decirle, soy tu madre. La otra tenía miedo. ¿Y si me odiaba? ¿Y si pensaba que lo había abandonado por gusto? Mientras tanto, en la planta baja, escuché el eco de unos pasos. Doña Carmen hablaba en voz baja con alguien. Todo debe quedar en el pasado, Arturo. Si ella lo descubre, perdemos todo. Tranquila, respondió él. Sofía jamás sabrá nada. Ella no tiene valor para enfrentarnos. Mis lágrimas se secaron de golpe. Ahí lo supe. Me habían usado. Ellos sabían perfectamente quién era yo. Me contrataron para tenerme cerca, vigilada, controlada, muda. Esa noche no dormí. Solo miraba el techo, pensando en Daniel, en su sonrisa, en su inocencia, en cómo el amor más puro había sido transformado en un secreto cruel. Tomé una decisión. No iba a quedarme callada. Por primera vez en 30 años, Sofía García iba a hablar. Al día siguiente, antes del amanecer, escondí la carta en mi delantal y bajé las escaleras dispuesta a enfrentar a doña Carmen. Pero cuando abrí la puerta de su habitación, ella ya estaba despierta, esperándome, y en su mano tenía la carta que yo creía escondida. Cuando la vi ahí, sentada al borde de la cama, con la carta entre las manos, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Doña Carmen me miraba con una calma helada, de esas que esconden furia. ¿Buscabas esto, Sofía?, preguntó, levantando la hoja con delicadeza. Intenté responder, pero la voz se me quebró. Yo solo quería entender... ¿Entender qué?, interrumpió con una sonrisa amarga. ¿Cómo una sirvienta pretende robar lo que no es suyo? Sus palabras me cortaron como cuchillos. Ese niño, dije con un hilo de voz. Ese niño es mío. Ella soltó una carcajada suave, casi burlona. Tu hijo murió, Sofía. Te lo dijimos en su momento. El bebé que entregaste no sobrevivió. Mentira, grité, y el sonido de mi voz me sorprendió. Tengo pruebas. Mi nombre está en esa carta. Carmen se levantó despacio, elegante, poderosa. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera. ¿Y qué crees que ganarás diciendo eso?, susurró cerca de mi rostro. ¿Arruinar la vida de Daniel? ¿Dañarlo solo para calmar tu conciencia? No quiero dañarlo. Solo quiero la verdad. La verdad es peligrosa, respondió ella. Y tú no sabes con quién te estás metiendo. Por un momento creí ver miedo en sus ojos, no por mí, sino por algo más grande. Detrás de toda esa riqueza había secretos más profundos. Sabía que no hablaba solo de vergüenza, hablaba de poder. ¿Qué hicieron con mis papeles?, le pregunté, respirando con dificultad. Los destruimos. Todo lo que te vinculaba a Daniel desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué me contrató después de tantos años? Porque queríamos vigilarte, confesó sin titubear. Teníamos miedo de que aparecieras. Sus palabras me dieron náuseas. Así que me tuviste fregando tus pisos mientras criabas a mi hijo. A mi hijo, corrigió. Daniel es mío. Lo crié, lo alimenté, lo eduqué. Tú solo lo engendraste. Fue como si me abofeteara. Mi respiración se volvió corta.
y las lágrimas se mezclaron con la rabia. «Usted no entiende lo que es parir y dejarlo todo por amor», dije entre dientes. «Entiendo perfectamente lo que es proteger a un hijo de una mujer peligrosa», respondió ella con frialdad. «¿Peligrosa?», pregunté, sin creer lo que escuchaba. «Sabemos quién fue el padre de ese niño, Sofía. Y sabemos lo que hizo». «¿De qué está hablando?». Carmen me miró con una mezcla de pena y amenaza. «Tu hijo no solo fue adoptado, fue salvado. Si supieras quién era su padre, tal vez me darías las gracias». Mi cuerpo entero se tensó. ¿Quién había sido ese hombre? ¿Qué sabía ella que yo no? Pero antes de poder seguir preguntando, Carmen arrugó la carta y la metió en el cajón del escritorio. «Esto termina aquí», y salió de la habitación dejándome temblando, con más preguntas que respuestas. Esa noche me juré algo. No iba a descansar hasta saber la verdad sobre ese hombre, y sobre todo lo que me arrebataron. Pero lo que no sabía era que Daniel ya había escuchado parte de nuestra conversación detrás de la puerta, y que al día siguiente me haría una pregunta que lo cambiaría todo. El sol apenas asomaba por la ventana cuando escuché un golpe suave en la puerta de mi cuarto. «¿Puedo pasar?», era la voz de Daniel. Me apresuré a secarme las lágrimas, pero ya era tarde. Cuando abrió, me encontró con la mirada perdida y las manos temblorosas. «Sofía», dijo con voz seria, «anoche escuché algo». Mi corazón se detuvo. «¿Qué escuchaste, hijo?». Intenté disimular, pero la palabra hijo me traicionó otra vez. Él frunció el ceño. Eso mismo. ¿Por qué me llamas así últimamente? Es una costumbre vieja, perdóname». Se acercó y se sentó frente a mí, en la silla donde yo remendaba la ropa. «¿Qué tienes que ver con esa carta?», preguntó sin rodeos. «¿Qué carta?», mentí torpemente. «No me mientas, Sofía». La escuché a ella decir tu nombre, decir que tú, su voz se quebró, que tú eras mi madre biológica. Mis labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Me quedé mirándolo, y en sus ojos vi el reflejo de los míos, ese mismo color miel que siempre me pareció familiar. «Dime que no es verdad», pidió con los ojos húmedos. «Dime que no me mentiste todo este tiempo. No pude seguir fingiendo». Le tomé las manos y sentí su pulso agitado. «Sí, Daniel», dije al fin, con la voz hecha pedazos. «Sí, soy tu madre». El silencio que siguió fue insoportable. Él retiró sus manos lentamente, como si mi toque lo quemara. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó con rabia contenida. «Porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De perderte, otra vez». Las lágrimas me nublaban la vista. «Cuando naciste, yo no tenía nada. Me hicieron creer que era lo mejor para ti. Me prometieron que vivirías bien, que nunca te faltaría amor». «¿Y eso justifica dejarme?». Su voz subió de tono. «¿Justifica que me vieras crecer sin decir una palabra?». No supe qué responder. Cada palabra suya me dolía como un golpe, pero sabía que tenía razón. «Perdóname, hijo», susurré llorando. «Yo también sufrí cada día de tu ausencia. No pasó un solo amanecer sin pensar en ti». Él bajó la mirada y por un instante creí ver compasión. Pero enseguida se levantó con los puños apretados. «Necesito estar solo», y se fue, dejando la puerta abierta y mi alma rota. Pasaron las horas más largas de mi vida. Doña Carmen me observaba en silencio desde el comedor, satisfecha, como si hubiera ganado. Pero no contaba con algo. Daniel no se alejaría por mucho tiempo. Esa misma noche, escuché cómo subía las escaleras apresurado, con un sobre en la mano. «Sofía», dijo con voz firme, «encontré algo en el escritorio de mi padre». «¿Qué es, hijo?». «Una carta dirigida a ti». Mi respiración se cortó. «¿Una carta? ¿De quién?». Daniel me miró a los ojos, temblando. «De él». «¿De quién hablas?». «De mi verdadero padre». Y al pronunciar esas palabras, sentí que el pasado volvía a respirar dentro de esa casa. Daniel sostenía el sobre con las manos temblorosas. El papel estaba amarillento, las esquinas rotas.
En el frente, con letra firme, se leía: «Para Sofía García, si alguna vez regresa». Sentí que el aire se espesaba. Mis dedos no querían tocarlo, pero Daniel lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja escrita a máquina y una fotografía. «Léela tú, por favor», le pedí, porque mi voz no salía. Él asintió, tragando saliva, y empezó a leer en voz alta. «Sofía, si estás leyendo esto, significa que nunca pudiste olvidarme. Sé que te hice daño, y aunque no busco tu perdón, quiero que entiendas por qué hice lo que hice. Cuando te conocí, yo ya estaba casado con Carmen. Ella no podía tener hijos. Y cuando supo de ti, de nuestro hijo, perdió la razón. Me amenazó con destruirte, con internarte, con hacerte desaparecer. Por eso te convencieron de entregarlo. Yo no tuve el valor de enfrentarla. Lo siento. Arturo». Daniel dejó de leer. El silencio cayó como una losa. Podía escuchar su respiración acelerada, igual que la mía. «¿Arturo?», dijo casi sin voz. «¿Mi padre adoptivo?». Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo. Él fue el hombre que me prometió amor y me dejó con una vida entera de dolor». Daniel caminó de un lado a otro, sin poder entender. «¿Entonces, mi madre adoptiva sabía todo desde el principio?». «Sí», susurré. «Ella sabía quién eras y quién era yo. Y aún así te contrató, para asegurarse de que me mantuviera callada». El rostro de Daniel cambió. La confusión dio paso a una rabia silenciosa. «No puedo creerlo», dijo, con los ojos vidriosos. «Me criaron con mentiras. Me hicieron amar a personas que construyeron mi vida sobre el engaño». Quise acercarme, pero él retrocedió. «Necesito pensar», dijo con la voz temblorosa. «No quiero verla, ni a ella, ni a él. Hijo, escúchame». «No, Sofía, déjame solo», y se fue. El sonido de la puerta al cerrarse me partió el alma. Esa noche me quedé sentada junto a la ventana, con la carta en el regazo. La foto que venía con ella mostraba a un hombre joven, con el mismo brillo en los ojos que Daniel. Era Arturo, años antes de que la culpa lo envejeciera. Recordé su voz, sus promesas, el beso que me dio la noche antes de marcharse. Y sentí una mezcla de odio y amor que no supe cómo manejar. «Maldito seas, Arturo», susurré. «Me quitaste a mi hijo, y después me hiciste limpiar los rastros de tu mentira». Pero mientras lloraba en silencio, no me di cuenta de que alguien me observaba desde el pasillo. Doña Carmen estaba ahí, con el rostro endurecido. «Veo que ya lo sabe todo», dijo con una calma inquietante. «Sí, señora», le respondí levantándome. «Y esta vez no voy a callar». «¿Vas a destruirlo todo?», preguntó ella. «¿A ese muchacho que tanto dices amar?». Su voz se quebró un instante, pero enseguida recuperó el control. «Si dices una palabra más, Sofía, juro que te arrepentirás». La miré fijamente. Ya me he arrepentido toda mi vida. Y entonces supe que la guerra apenas comenzaba. Lo que yo no sabía era que Daniel no se había ido tan lejos. Estaba escuchando cada palabra. Y esa noche tomó una decisión que pondría en riesgo todo lo que quedaba de nosotros. No pude dormir. La casa estaba envuelta en un silencio extraño, un silencio que dolía, como si las paredes contuvieran secretos que ya no podían callar. Yo estaba en la cocina, temblando, cuando escuché gritos en el piso de arriba. «¡No me mientas, mamá!». Era la voz de Daniel. Mi corazón dio un vuelco. Subí corriendo las escaleras, y cuando llegué al pasillo, lo vi frente a la puerta del estudio, con el rostro encendido de rabia. «Dime la verdad, Carmen», gritaba. «¿Por qué nunca me dijiste quién era mi madre?». Ella, vestida con su bata de seda, se mantenía erguida, pero sus manos temblaban. «No tienes idea de lo que dices, Daniel. Tengo pruebas, cartas, documentos, todo». «¿Y de dónde crees que salió todo eso?», respondió ella, perdiendo el control. «De esa mujer, de Sofía. Ella te está confundiendo, quiere destruirnos». «No digas eso», interrumpió él. «Ella me crió, me cuidó cuando tú ni siquiera estabas.
Ella me dio amor, no mentiras. Yo, desde la puerta entreabierta, no podía moverme. Verlos así, madre e hijo frente a frente, era como mirar un espejo roto. Carmen dio un paso hacia él. Daniel, no entiendes. Todo lo que hicimos fue por ti. ¿Por mí? ¿Quitarme a mi verdadera madre fue por mí? Su voz resonó por toda la casa. Y entonces, Carmen, fuera de sí, gritó: «Ella no merecía tenerte. Tú eras mío». El eco de esas palabras me heló el alma. Daniel retrocedió, mirándola como si no la reconociera. «No puedo creer lo que escucho», susurró. «¿Todo esto fue una venganza? ¿Una obsesión?» «Fue amor», dijo ella, llorando por primera vez. Amor de madre, pero su amor estaba manchado de egoísmo, de culpa, de miedo. Daniel la observó en silencio por unos segundos, y luego dijo algo que me rompió el corazón. «Entonces, mamá, te perdono, pero no puedo quedarme aquí. Salí de mi escondite, incapaz de contenerme». «Daniel, espera». Corrí hacia él. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sofía, no puedo. Necesito tiempo». Bajó las escaleras y salió por la puerta principal. El sonido del portazo retumbó en mi pecho como un trueno. Carmen cayó de rodillas, sollozando. Yo la miré, y por un momento vi a una mujer rota, más que malvada. Pero luego su mirada se volvió oscura. «Esto es tu culpa, Sofía», dijo entre dientes. «Lo tuyo siempre fue quitarme lo que amo. Yo no quise hacerte daño, Carmen. Solo quería la verdad». «¿La verdad?», rió histérica. «La verdad mata, Sofía. Acuérdate de eso. Esa noche, Daniel no volvió. Y mientras yo rezaba en silencio para que regresara con vida, el teléfono sonó a medianoche. El sonido cortó el aire como una cuchilla. Temblando, descolgué. Del otro lado, una voz desconocida dijo con tono grave: «¿Usted es Sofía García?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy del Hospital General. Hay un joven ingresado. Su nombre es Daniel Arturo González». Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué le pasó?», pregunté con un hilo de voz. «Tuvo un accidente en carretera. Venga de inmediato». El teléfono se me resbaló de las manos, y el grito que salió de mi garganta fue el más doloroso de mi vida. No recuerdo cómo llegué al hospital. Solo sé que corría, tropezando, con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía respirar. El pasillo olía a desinfectante y tristeza. Cada rostro que cruzaba parecía evitar mis ojos, como si todos supieran algo que yo aún no. «Busco a Daniel Arturo González», dije jadeando en la recepción. La enfermera levantó la vista con compasión. «¿Usted es familiar?» Soy su madre», dije, con la voz quebrada. Ella asintió con un gesto rápido. «Sala de emergencias, tercer pasillo a la derecha». Corrí sin pensar. Cuando lo vi a través del cristal, conectado a tubos, con la cabeza vendada y la piel pálida como el papel, sentí que el alma se me salía del cuerpo. «Mi niño», susurré apoyando la mano contra el vidrio. «No otra vez, por favor, Dios mío, no otra vez». Una enfermera salió y me tomó del hombro. «¿Es usted la señora Sofía García?» «Sí». «El joven tuvo un accidente fuerte. Perdió mucha sangre, pero está estable. Sin embargo, sufre un trauma craneal. No sabemos si recordará todo». Asentí, pero las palabras apenas me llegaban. Todo lo que podía ver era su rostro, ese mismo rostro que había besado por primera vez hace 30 años, envuelto en una manta azul. «¿Puedo pasar a verlo?», pregunté, casi suplicando. «Solo unos minutos». Entré despacio. El sonido del monitor era un recordatorio cruel de que la vida se sostenía por un hilo. Me senté a su lado y le tomé la mano. «Estoy aquí, hijo. No te vayas, por favor. Ya sufrimos demasiado». Le acaricié el cabello, temblando. «Perdóname por no haberte dicho la verdad antes. Si supieras cuánto recé para tenerte otra vez en mis brazos». Por un momento, creí sentir que apretaba mis dedos. Un gesto leve, pero suficiente para hacerme llorar de esperanza. De pronto,
Escuché pasos detrás de mí. Era doña Carmen. Su rostro estaba demacrado y sus ojos hinchados de tanto llorar. Por primera vez en su vida parecía humana. «¿Cómo está?», preguntó con voz débil. «Vivo», respondí, «pero frágil». Nos quedamos en silencio unos segundos. «Yo no quería que pasara esto», dijo al fin. «Solo quería protegerlo». «¿Protegerlo de qué, Carmen?», le dije sin mirarla. «¿De su propia verdad?». Ella bajó la mirada. «No sé cómo vivir si él me odia». «El amor no se borra con la verdad», susurré, «pero las mentiras sí lo destruyen». Carmen sollozó, y yo, a pesar de todo, sentí compasión. Tal vez porque las dos amábamos al mismo hijo, aunque de formas distintas. Esa noche me quedé a su lado. Cada pitido del monitor me mantenía despierta, contando segundos, rezando sin descanso, hasta que, cerca del amanecer, escuché su voz, débil, apenas un suspiro. «¿Mamá?». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, hijo, soy yo. Estoy aquí». Él abrió los ojos lentamente, confuso. «¿Cuál mamá?», preguntó con dificultad. «¿Tú o ella?». Mi corazón se rompió, y entendí que la herida no era solo física, era del alma. Los días siguientes fueron un torbellino. Daniel seguía hospitalizado, y aunque su cuerpo comenzaba a sanar, su mente estaba confundida. A veces me llamaba mamá, otras Sofía. En algunos momentos me sonreía con ternura, en otros me miraba con distancia, como si no supiera quién era yo. Los médicos decían que la amnesia parcial era normal después de un golpe fuerte, pero yo sabía que no era solo la memoria. Era el alma tratando de entender dos verdades imposibles. Una tarde, entré a su habitación con un termo de sopa caliente. «Te traje algo, hijo», le dije con suavidad. Él me observó con una mezcla de cariño y desconfianza. «Mi madre, Carmen, también vino hoy». Asentí, sin mostrar dolor. «Claro, ella te ama. Me contó que tú trabajabas en casa desde que era niño». «Sí, así fue. Y que a veces te comportabas como si yo fuera tuyo». Esa frase me apuñaló por dentro. «Tal vez porque siempre lo fuiste, Daniel», susurré. Él bajó la mirada, sin responder. «No sé qué pensar», dijo finalmente. «Toda mi vida fue una mentira». «No, hijo, fuiste amado, aunque el amor llegara en formas equivocadas». Me tomó la mano y por primera vez en días me sonrió débilmente. Quiero creer eso. Pero antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió bruscamente. Era Carmen, con el rostro endurecido. «Necesito hablar a solas con mi hijo», dijo sin mirarme. «Claro», respondí conteniendo las lágrimas. Salí despacio, pero antes de cerrar la puerta escuché su voz. «Daniel, no te dejes manipular por ella. Sofía no está bien. Siempre quiso separarnos». Apoyé la espalda contra la pared del pasillo, sintiendo cómo el alma se me desmoronaba otra vez. La guerra por el corazón de mi hijo apenas comenzaba. Esa noche, mientras dormía en la sala de espera, escuché una conversación entre dos enfermeras. «La señora Carmen casi se desmaya esta tarde», decía una. «Sí, el doctor dijo que su presión está por los suelos. El estrés la está matando. Imagínate criar un hijo con semejante secreto encima». Cerré los ojos. Por un instante sentí compasión. Pero luego recordé todo lo que me quitó, todo lo que me hizo vivir en silencio, y el perdón se volvió una espina. A la mañana siguiente, Carmen me buscó. Tenía los ojos rojos, sin maquillaje, sin ese aire de superioridad que siempre la acompañaba. «Sofía, tenemos que hablar. Diga, Daniel no puede seguir así. Está confundido y tú lo estás empujando a un abismo». «¿Yo?», reí sin humor. «¿Después de 30 años de mentiras?». Se llevó una mano al pecho. «No me odies». «No la odio, Carmen. Pero usted me robó la mitad de mi vida». Nos quedamos en silencio. El ruido de los monitores a lo lejos era lo único que se oía. «No sabes lo que es vivir con culpa», murmuró. «Sí sé», le respondí.
La diferencia es que yo la enfrenté sola. Usted tuvo poder, dinero y a mi hijo. Carmen bajó la cabeza. Arturo me hizo prometer que nunca te diría nada. Y usted cumplió esa promesa, aunque me destruyera. Tal vez sí, admitió, pero lo amaba. Yo también lo amé, respondí con firmeza. Y de ese amor nació Daniel. Nos miramos sin hablar por largos segundos. Por primera vez, no había odio en sus ojos, solo cansancio. Si pudiera volver atrás, dijo con voz temblorosa, te lo devolvería. Me quedé muda. Y antes de que pudiera responder, escuchamos un grito desde la habitación de Daniel. Corrimos. Él estaba incorporado, con la mirada perdida, el monitor pitando descontrolado. «¡Mamá!», gritaba. «¡No me dejen solo!». Carmen y yo nos acercamos al mismo tiempo, y él nos tomó una mano a cada una. «No importa quién sea quién», dijo llorando. «Las dos son mi madre». Y en ese instante entendí que el amor de un hijo no se divide. Se multiplica. Pasaron 3 semanas hasta que el hospital lo dio de alta. Daniel caminaba despacio, pero con la fuerza de quien ha vuelto a nacer. Carmen y yo nos mirábamos con respeto, aunque la herida seguía abierta. De regreso a la casa, todo parecía distinto. El aire, las paredes, el olor de los muebles. Ya nada era igual. Daniel se sentó en la sala y suspiró. «Siento que mi hogar se volvió un campo de batalla», dijo. «Y no quiero seguir viviendo entre enemigos». Carmen bajó la mirada. «Yo también. Quiero conocer la verdad completa», continuó. «Sin secretos, sin medias palabras». Asentí. «Te lo contaré todo». Nos sentamos los 3 alrededor de la mesa. Y por primera vez, relaté mi historia desde el principio. El embarazo, el abandono, el convento, el engaño, la adopción. Carmen escuchaba con los ojos vidriosos y Daniel con el corazón abierto. Cuando terminé, él guardó silencio largo rato. «Fui el puente entre sus culpas», dijo al fin, «pero no quiero cargar más con eso». Se levantó, fue hacia la puerta y agregó: «Necesito aire, quiero conocer el pueblo donde nací, quiero ver de dónde vengo». Carmen intentó detenerlo. «Hijo, aún no estás fuerte». «No me detengas, mamá», respondió con ternura. «Necesito conocer la mitad de mi historia que ustedes me ocultaron». Me miró y sonrió. «¿Vienes conmigo, Sofía?». No lo dudé. «Hasta el fin del mundo, hijo». Mientras el auto se alejaba, vi por el retrovisor la figura de Carmen en la puerta, llorando en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo supe que esa mujer también había amado de verdad. Pero lo que ninguno de nosotros imaginaba era que ese viaje al pasado iba a destapar otro secreto más oscuro. Uno que no solo explicaría el origen de Daniel, sino también la muerte de Arturo. El viaje fue largo y silencioso. Daniel conducía despacio, mirando la carretera como si buscara respuestas en el horizonte. El paisaje cambiaba poco a poco. De los rascacielos grises de la ciudad a los cerros verdes, los caminos de tierra y el olor a leña que me devolvía 30 años atrás. «Aquí nací», le dije con voz baja. «En este mismo camino venía yo caminando cuando me quedé sola en el mundo». Él me miró de reojo. «¿Te duele volver?». «Sí, pero también me sana. Hay cosas que uno debe mirar de frente para poder soltarlas». Llegamos al pueblo cuando el sol ya caía. Las casas seguían siendo las mismas, paredes de adobe, techos rojos, perros dormidos a la sombra. Los vecinos me miraban con curiosidad. Algunos me reconocieron. «¡Sofía!», gritó una mujer desde la plaza. «¿Eres tú?». Era Lucinda, mi amiga de juventud, la única que supo la verdad sobre mi embarazo. Nos abrazamos llorando. «Pensé que nunca volverías», me dijo. Yo también lo creí. Daniel se presentó con timidez. Lucinda lo observó con una mezcla de asombro y ternura. «Tiene tus ojos, Sofía», susurró. Esa noche cenamos en su casa. La comida era sencilla: frijoles, pan de horno y café. Pero sabía a hogar, a verdad. Daniel escuchaba en silencio mientras Lucinda contaba cómo la gente hablaba de mí cuando me fui. Decían que te habías ido con un señor rico. Nadie supo la verdad.
Y ese señor rico, dije con amargura, me quitó lo más sagrado. Lucinda me miró con tristeza. Sofía, hay algo que debes saber. ¿Qué cosa? Hace años, después de que te fuiste, vinieron unos hombres buscando papeles en el hospital. Decían que era orden de un tal Arturo González. Daniel levantó la vista. Mi padre adoptivo. Sí, confirmó Lucinda. Pero lo extraño es que uno de los hombres dijo que ese Arturo no era quien decía ser, que usaba un nombre falso. Nos miramos sin entender. ¿Quién era realmente Arturo? ¿Por qué había mentido incluso sobre su identidad? Daniel se levantó, decidido. Mañana iremos al hospital viejo. Quiero ver esos registros. Tal vez ya no existan, le dije. Si algo aprendí, madre, es que la verdad siempre deja huellas. Esa noche dormí poco. El sonido de los grillos y el recuerdo de los fantasmas del pasado me mantuvieron despierta. Y antes de cerrar los ojos, supe que lo que íbamos a descubrir al día siguiente no sería fácil de soportar. A la mañana siguiente, el hospital del pueblo parecía una ruina. Las paredes descascaradas, las ventanas rotas y el eco de los pasos eran todo lo que quedaba de lo que alguna vez fue un refugio. El viejo archivo estaba en un cuarto húmedo, lleno de cajas polvorientas. Un guardia anciano nos dejó pasar al reconocerme. «Usted trabajó aquí, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, hace mucho. Vine a buscar un registro, de mi hijo». El hombre asintió. «Si hay algo, debe estar en la caja de proyectos especiales». Revisamos durante horas. Papeles rotos, nombres ilegibles, fichas médicas descoloridas. Hasta que Daniel, con las manos negras de polvo, dijo: «Mamá, creo que encontré algo». Era un legajo envuelto en una bolsa plástica. El encabezado decía: «Proyecto Esperanza, expediente 23G». Dentro había copias de partidas de nacimiento, notas de enfermería y un acta original con mi nombre. Madre, Sofía García. Padre, Arturo G. de la Vega. ¿De la Vega?, preguntó Daniel. Pero él se apellidaba González. Entonces, nos mintió a todos, dije, sintiendo un vacío en el estómago. Debajo del acta había otra hoja, más reciente, con un sello oficial. Registro anulado por orden judicial. Documento confidencial. Daniel palideció. ¿Por qué anularían un acta de nacimiento? Porque alguien poderoso quiso borrar la evidencia, respondí. De pronto, el guardia regresó, nervioso. Tienen que irse, ahora. ¿Por qué?, pregunté. Acaba de llegar una mujer pidiendo el mismo expediente. ¿Cómo dice? ¿Quién? Una señora de ciudad, de cabello rubio. Daniel y yo nos miramos. No hacía falta preguntar. Era Carmen. Salimos por la puerta trasera, escondiendo el expediente bajo mi chal. Mientras caminábamos hacia el auto, vi su coche estacionado frente al hospital. Y por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Su rostro era una mezcla de miedo y furia. Sabía lo que habíamos encontrado, y sabía que ya nada podría detenernos. De regreso al pueblo, nos refugiamos en la casa de Lucinda. Daniel extendió los documentos sobre la mesa. «Mira esto», dijo. «En esta hoja menciona una dirección en la Ciudad de México. Y una palabra, confidencial». Leí con atención. Era una carta fechada un año antes de la adopción. «Estimado señor de la Vega, su situación se complica. El ministerio está investigando las transacciones del programa Esperanza. Le aconsejamos desaparecer por un tiempo». Lic, paredes. Mi respiración se detuvo. ¿Transacciones? ¿Qué significa eso? Daniel me miró serio. «Madre, creo que mi padre no solo nos mintió. Creo que estaba comprando niños». Me llevé las manos al rostro. «No, no puede ser. Arturo no era un criminal». «Entonces, ¿por qué cambió su nombre? ¿Por qué destruyó los registros?», preguntó Daniel. Lucinda intervino, temerosa. «Si esto es cierto, hay más familias como ustedes, más niños arrebatados». El silencio cayó como una losa. El escándalo podía destruirlo todo. Pero Daniel se levantó decidido. «Mamá, esto no se puede callar. Nos van a aplastar», le dije con miedo. «Gente como ellos tiene poder». «Entonces que lo hagan», respondió.
Pero no voy a seguir viviendo en mentira. En ese momento, escuchamos golpes en la puerta. Lucinda se asomó por la ventana y se puso pálida. «Es ella», susurró. Carmen estaba afuera, acompañada por 2 hombres de traje, y gritaba con voz desesperada. «¡Sofía! ¡Entréguenme esos papeles antes de que sea demasiado tarde!» Daniel se acercó a la puerta, furioso. «¡No tienes derecho!» «No entiendes, hijo», dijo Carmen llorando. «Si los publicas, te destruirán». «¿Quiénes?», pregunté desde adentro. Ella miró hacia la carretera y bajó la voz. «Los mismos hombres que mataron a Arturo». El silencio que siguió fue mortal. Carmen estaba temblando, y sus palabras cambiaron todo lo que creíamos saber. El silencio se rompió con el sonido del viento golpeando las persianas. Carmen estaba frente a la puerta, temblando. Ya no era la mujer elegante y altiva que conocí 30 años atrás. Era solo una sombra de lo que fue. Daniel dudó, pero al verla tan desesperada, la dejó pasar. Ella entró sin esperar invitación. Tenía el rostro pálido, los labios partidos y una carta apretada entre las manos. «Tienen que escucharme», dijo apenas respirando. «No vine a quitarles nada, vine a salvarlos». La miré sin entender. «¿Salvarnos de qué, Carmen?» «De los mismos hombres que destruyeron a Arturo». Daniel cruzó los brazos. «¿Por qué deberíamos creerte ahora?» Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Porque, aunque no me creas, también lo amé». Se sentó en una silla, agotada. «Arturo no era un santo, Sofía. Yo lo supe cuando ya era tarde. Su empresa no solo ayudaba a mujeres pobres, las usaba. Vendían bebés como si fueran mercancía». «¡Eso es mentira!», grité, pero en el fondo sabía que no lo era. «Lo descubrí cuando tú entregaste a Daniel. Quise detenerlo, pero ya estaba todo firmado». Su voz se quebró. «Entonces lo amenacé con denunciarlo. Me juró que iba a dejar el negocio, y una semana después apareció muerto». Daniel palideció. «¿Muerto cómo?». «El auto se accidentó, pero nunca creí que fuera un accidente». Yo me senté, sin fuerzas. Carmen continuó. «Después de su muerte, vinieron hombres a buscar documentos. Me dijeron que si hablaba, correría la misma suerte». «¿Y los papeles del proyecto Esperanza?», preguntó Daniel. «Los oculté en tu casa, Sofía, por eso te contraté. No era solo para vigilarte, era porque confiaba en ti. Nadie sospecharía de una empleada». Me quedé en silencio, intentando procesar todo. Ella me había usado, sí, pero también me había protegido sin que yo lo supiera. «Y ahora han vuelto», dijo Carmen, bajando la voz. «Me siguieron hasta aquí». Daniel miró por la ventana y lo confirmó. Un coche negro estacionado frente a la casa. El peligro ya no era solo el pasado. El presente nos estaba alcanzando. Lucinda cerró todas las cortinas. El cielo del pueblo se había cubierto de nubes, y la lluvia empezaba a caer con furia. «No podemos quedarnos aquí», dijo Daniel. «Si esos hombres nos siguen, no dudaran en hacernos daño». Carmen sacó un sobre de su bolso. «Aquí están los nombres de los socios de Arturo. Si algo me pasa, entrégaselos a la prensa». Daniel lo tomó con cautela. «No vamos a dejar que te pase nada. Empaquetamos los documentos, las cartas, todo». Lucinda nos abrazó antes de salir. «Cuídense, y recuerden, la verdad también puede matar». Subimos al coche de Daniel y arrancamos bajo la tormenta. La carretera de tierra se convirtió en un río de lodo. Los limpiaparabrisas apenas podían con la lluvia. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A Morelia», respondió Daniel. «Tengo un amigo periodista que puede ayudarnos». Carmen miraba por la ventana, nerviosa. «Si ellos descubren que escapamos, vendrán tras nosotros». «Entonces que vengan», dijo Daniel con determinación. Pero antes de llegar al cruce principal, notamos unas luces detrás. «Nos siguen», susurré. Daniel aceleró. El motor rugió. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas cuando una camioneta negra se acercó peligrosamente. «¡Daniel, cuidado!», grité. La camioneta nos embistió por detrás. El coche derrapó, giró sobre el barro y se detuvo al borde de un barranco. El mundo giraba.
El sonido del metal retumbaba en mis oídos. Daniel apretó el volante. «No puedo frenar». «Dios mío», gritó Carmen, «nos van a matar». En un último intento, Daniel giró bruscamente, chocando contra un árbol. El golpe fue seco. Todo quedó en silencio. Solo escuchaba la lluvia y mi propio corazón latiendo. Cuando abrí los ojos, Daniel sangraba en la frente, pero estaba consciente. Carmen lloraba, abrazando los papeles. A lo lejos, la camioneta se detuvo. 2 hombres bajaron con linternas. «¡Salgan de ahí!», gritó uno. Daniel me tomó de la mano. «Mamá, corre. No te voy a dejar. Hazlo por mí. Cuida la verdad». Me empujó hacia el bosque. Carmen me siguió. Corrimos bajo la lluvia, tropezando, sin mirar atrás. Las luces nos perseguían entre los árboles, hasta que, de pronto, un disparo rompió la noche. El eco del disparo resonó entre las montañas. Carmen cayó al suelo, gritando de dolor. «Sofía, sigue», me dijo. «Corre». Pero no podía dejarla. Me arrodillé a su lado. La bala le había rozado el hombro, pero la sangre no paraba. «Tranquila», le dije, «te sacaré de aquí». Daniel apareció segundos después, tambaleante pero vivo. «Mamá», gritó, «tenemos que movernos». Lo ayudé a cargarla, y juntos llegamos hasta una vieja cabaña abandonada. Dentro, encendimos una vela y limpiamos la herida con lo poco que había. Carmen lloraba en silencio. «Yo solo quería protegerlo», susurró. «A ti, a él». «Ya no hay vuelta atrás», respondí. «La verdad está en nuestras manos». Daniel sacó el sobre empapado y lo puso sobre la mesa. «Estos nombres», dijo, «si los hago públicos, acabarán con todo un sistema». «¿Y tú estás dispuesto a eso?», pregunté. «Estoy dispuesto a limpiar el nombre de mi madre», respondió mirándome con firmeza. «De las 2». Carmen sonrió débilmente. «No sabes cuánto me hubiera gustado oírte decir eso cuando eras niño». «Nunca es tarde, mamá», respondió él, tomándole la mano. En ese instante, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Un hombre con impermeable negro y una pistola en la mano nos apuntaba. «Entréguenme los documentos», ordenó, «y tal vez vivan para contarlo». Daniel se interpuso. «Si los quiere, tendrá que pasar sobre mí». El hombre lo observó un segundo, y luego apuntó directamente al sobre. Disparó. El papel se hizo pedazos, y la vela se apagó. La oscuridad nos envolvió. Solo escuché un grito, un segundo disparo, y el silencio absoluto. Cuando encendí de nuevo la vela, uno de los 2 yacía en el suelo. Y mientras la cera goteaba sobre la mesa, entendí que esa noche la verdad había cobrado su precio. La vela titilaba, lanzando sombras que parecían moverse solas. Mi respiración se convirtió en un jadeo. El aire olía a pólvora y miedo. Cuando la luz alcanzó el suelo, vi a Daniel tendido, inmóvil, con el pecho manchado de sangre. «No», grité con todas mis fuerzas. «Dios mío, no». Me lancé a su lado, lo tomé entre mis brazos. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. «Mamá», susurró apenas. «No dejes que me borren». Carmen lloraba a 1 metro de distancia, paralizada. El hombre del arma también estaba en el suelo, inconsciente, con la cabeza ensangrentada. La bala que iba dirigida al sobre había rebotado en una lámpara y le había dado a él. Pero nada de eso importaba. «Aguanta, hijo», le rogaba. «No cierres los ojos, por favor». Él intentó sonreír. «Siempre quise saber quién era. Y ya lo sabes», le dije entre sollozos. «Eres mi hijo, mi vida entera». Sus dedos se aflojaron entre los míos. El mundo se volvió un silencio sordo, un vacío insoportable. Carmen cayó de rodillas, gritando. Yo me aferré a su cuerpo, sintiendo cómo se me escapaba el alma. La lluvia seguía cayendo afuera, como si el cielo llorara con nosotras. Y mientras el sonido del agua llenaba la noche, entendí que el destino había vuelto a quitarme lo que más amaba. Horas después, llegó la policía del pueblo, alertada por los disparos.
Todo fue confusión, gritos, linternas, papeles esparcidos por el suelo. Nadie entendía lo que había pasado. Yo solo podía repetir su nombre una y otra vez. Daniel, Daniel. Me separaron del cuerpo con delicadeza. El médico dijo que había muerto al instante. Y con esas palabras, mi mundo se apagó. Carmen se aferró a mí. Sofía, lo siento tanto. Lloraba, pero yo no podía responderle. Solo miraba el cuerpo de mi hijo, sabiendo que el amor más grande de mi vida había nacido y muerto envuelto en mentira y sacrificio. Los días que siguieron fueron una neblina. Declaraciones, interrogatorios, reporteros, cámaras. El caso conmocionó al país. Red de tráfico infantil vinculada a empresarios y políticos, decían los titulares. Daniel se convirtió en un símbolo, el joven que había destapado la verdad con su vida. Carmen y yo fuimos llamadas a declarar una y otra vez. Los documentos que no habían sido destruidos bastaron para exponer parte del escándalo. Los responsables fueron arrestados, pero yo no sentía justicia, solo vacío. Una mañana, el fiscal me entregó una carpeta. Esto lo encontramos entre las pertenencias de su hijo, me dijo. Adentro había una carta escrita por Daniel, con su letra apurada. Si algo me pasa, no llores por mí. Tu amor ya me salvó. Prométeme que seguirás viviendo, que ayudarás a otros a encontrar la verdad que yo encontré. Te amo, mamá. Daniel. Mis lágrimas cayeron sobre el papel. Por primera vez en días recé. Pero ya no pedía justicia ni venganza, solo fuerza para seguir respirando. Carmen vino a verme al hospital donde me habían dejado para recuperarme del shock. Parecía envejecida 10 años. No puedo cargar más con esto, Sofía, me dijo. Me voy del país. ¿Huyendo? Pregunté con voz apagada. Buscando perdón, si es que existe. No lo encontrará lejos, le respondí. El perdón está en los ojos de quien queda vivo. Me miró con un llanto silencioso. Entonces, ¿me perdonas? Guardé silencio unos segundos, observándola. No sé si puedo, pero sé que tampoco quiero odiarte. Nos abrazamos, las dos rotas, las dos madres del mismo hijo. Y al separarnos, comprendí que el amor y la culpa a veces pesan igual. Pasaron meses, el invierno se fue, y las montañas del pueblo volvieron a llenarse de flores. Yo seguía ahí, en la casa de Lucinda, intentando aprender a vivir con el silencio. Un día tocaron la puerta. Era un joven periodista con una grabadora y una sonrisa amable. ¿Usted es Sofía García?, preguntó. Sí, vengo a hacerle una entrevista. Daniel me habló de usted antes de morir. Me pidió que contara su historia, la historia de las madres olvidadas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Él habló de mí? Sí. Dijo que usted era la razón por la que creyó en la verdad. Accedí. Le conté todo, sin omitir el dolor, sin suavizar las heridas. Quería que el mundo supiera que detrás de cada mentira había un rostro de mujer, una madre silenciada. El reportaje salió semanas después. Sofía García, la mujer que crió a su hijo sin saberlo y lo perdió 2 veces por amor. La gente del pueblo empezó a visitarme, a dejar flores, a contarme sus propias historias. Algunas eran tan terribles como la mía. Y entonces supe que Daniel no había muerto del todo. Su voz seguía viva en cada madre que buscaba justicia. Una tarde, subí al cementerio. El sol se escondía entre los cerros y el aire olía a tierra húmeda. Dejé flores frescas sobre su tumba y me senté en silencio. Hijo, lo lograste, susurré. La verdad salió a la luz. Cerré los ojos y por un instante sentí una brisa cálida rozarme el rostro, como una caricia, como si él me respondiera desde algún lugar donde ya no había dolor. Me quedé allí, mirando el horizonte, y comprendí que aunque el destino me lo arrebató, el amor que nos unía era más fuerte que la muerte. Y con una voz apenas audible, dije: «Te prometo que tu historia seguirá viva, Daniel, hasta el último día de mi vida». El tiempo siguió su curso, pero el vacío seguía allí, respirando conmigo cada mañana.
A veces despertaba esperando escuchar su voz, y el silencio era una puñalada. Sin embargo, un día entendí que el dolor también puede ser semilla. Un grupo de mujeres del pueblo vino a buscarme. Eran madres, algunas ancianas, otras jóvenes, todas con una misma herida. Hijos desaparecidos, adopciones sospechosas, historias truncadas. Usted sabe lo que sentimos, me dijeron. Usted tuvo el valor que nos falta. Yo las miré con miedo. No me creía fuerte, solo sobreviviente. Pero algo en sus ojos me recordó a Daniel, así que acepté. Nos reuníamos en la iglesia, en secreto al principio, con velas y fotografías. Leíamos los nombres de los niños perdidos. Los escribíamos en papeles y los colgábamos del altar. Con el tiempo, más mujeres llegaron. Un periodista, el mismo que había contado mi historia, comenzó a publicar sus casos. El pueblo se volvió símbolo de esperanza. La gente nos llamaba las voces del silencio. Yo no buscaba fama, solo justicia. Pero pronto entendí que la justicia también era amor. Amor por los que ya no estaban. Amor por los que aún podían ser encontrados. Una tarde, una joven se me acercó con lágrimas. «Señora Sofía», dijo, «mi madre me buscó toda la vida. Murió sin saber dónde estaba. Me abrazó. Gracias por hacer que las demás no pasemos por lo mismo». Y en ese abrazo sentí que algo dentro de mí sanaba por primera vez. No había recuperado a mi hijo, pero su vida ya tenía un propósito eterno. Pasaron 2 años. El gobierno organizó un acto público en la capital para reconocer a las víctimas del Proyecto Esperanza. Nunca me imaginé de pie en un escenario, frente a cámaras, hablando ante tanta gente. El presentador dijo mi nombre. Con ustedes, la señora Sofía García, símbolo de lucha y amor incondicional. Caminé hacia el micrófono con el corazón latiendo como un tambor. Entre la multitud, vi rostros que no conocía, pero también uno familiar. Carmen. Estaba sentada al fondo, discreta, con los ojos llenos de lágrimas. Tomé aire y hablé. Durante muchos años creí que era una simple sirvienta, una mujer que limpiaba los pisos donde otros caminaban. Pero un día, la vida me mostró que había limpiado también la culpa, la mentira y el dolor de una historia que no era solo mía. Mi hijo Daniel murió buscando la verdad. Hoy no lo lloro con tristeza, sino con orgullo, porque su lucha vive en cada madre que no se rinde. El público se puso de pie. Los aplausos me envolvieron y las lágrimas cayeron sin vergüenza. Después del acto, Carmen se acercó. «No podía quedarme sin verte», me dijo con voz temblorosa. «Fui al cementerio hace unos días. Le llevé flores». «Gracias», respondí. A él le gustaban las bugambilias. Nos quedamos mirando una fotografía de Daniel en el mural del homenaje. Por primera vez, no sentí rencor, solo una tristeza compartida, limpia, casi luminosa. Carmen sonrió débilmente. «A veces sueño con él», dijo. «Me dice que ya está en paz». «Yo también lo sueño», respondí. Y por un instante, las 2 madres se tomaron de las manos, sin palabras, unidas por el mismo amor. Un mes después del homenaje, recibí una carta sin remitente. Era breve, escrita con una caligrafía elegante. «Gracias por no odiarme. Me voy lejos, pero llevaré en el corazón todo lo que Daniel nos enseñó. Si algún día me necesitas, estaré donde florezcan las bugambilias». «Sé», sonreí entre lágrimas. Sabía que era de Carmen. Y, por primera vez, no me dolió su partida. Decidí visitar la tumba de Daniel esa misma tarde. Al llegar, encontré flores frescas, bugambilias rosadas y una pequeña caja de madera sobre la lápida. Dentro había una medalla con su nombre y una nota que decía: «Para Sofía, mi verdadera madre», porque el amor no se mide en sangre, sino en entrega. El viento sopló suave, moviendo las hojas de los árboles. Miré al cielo y sonreí. «Gracias, hijo», susurré. «Me enseñaste que hasta del dolor más grande puede nacer vida». Esa noche regresé a casa y abrí el cuaderno donde escribía mis recuerdos. En la primera página anoté una frase que Daniel solía decir:
La verdad duele, pero el silencio mata. Y debajo, escribí mi propia promesa. Seguiré hablando. Por mí, por ti y por todos los que aún esperan ser escuchados. Encendí una vela junto a su foto, y el resplandor iluminó el rostro de mi hijo. Ya no sentí tristeza, sino paz, porque entendí, finalmente, que la historia de Sofía García no era una tragedia. Era una prueba de amor. Un amor que sobrevivió a la mentira, al tiempo y a la muerte. Y mientras las bugambilias se mecían afuera, supe que Daniel, de algún modo, seguía vivo en cada palabra que yo decía. Pasaron los años, y lo que comenzó como un pequeño grupo de madres se convirtió en un movimiento nacional. Los periódicos hablaban de la Fundación Daniel García, creada en memoria de mi hijo. Su misión era clara: encontrar a los niños robados y devolverles su identidad. Yo, que apenas sabía leer y escribir cuando llegué a la ciudad, ahora daba conferencias, hablaba en universidades y contaba mi historia con la voz temblorosa pero firme. Nunca imaginé que mi dolor se transformaría en fuerza. Nunca imaginé que tanta gente lloraría conmigo y que esas lágrimas se volverían esperanza. La primera vez que vi una familia reencontrarse gracias a la fundación, sentí algo que no puedo describir. Una mujer abrazó a su hijo después de 32 años. Se miraron como si el tiempo nunca hubiera pasado. Y yo supe que Daniel estaba ahí, en ese abrazo. Un día, me llamaron de la televisión. Querían grabar un documental sobre mi vida y el impacto del caso. Accedí, aunque me daba pudor. El programa se tituló La mujer que limpió la mentira. Durante la entrevista, el periodista me preguntó: ¿Usted cree que su hijo estaría orgulloso? Sonreí con lágrimas. No lo creo, lo sé. Después de la emisión, llegaron cartas de todo el país. Mujeres, hombres, jóvenes, abuelas. Algunos decían: gracias por enseñarnos que nunca es tarde para decir la verdad. Otros: ahora entiendo a mi madre. Y entre todas esas cartas, una llamó mi atención. No tenía remitente, solo una frase escrita con tinta azul: no todos los muertos se van. La leí una y otra vez, sin entender su origen. Algo en mí se estremeció. ¿Era un mensaje simbólico o alguien quería decirme algo más? Una semana después, la fundación recibió un correo electrónico dirigido a mí. El remitente era un nombre desconocido: Investigador X. El asunto decía: sobre el caso González de la Vega. Abrí el mensaje temblando. Decía: señora García, su hijo Daniel no murió en vano. Pero hay algo que debe saber. El cuerpo enterrado bajo ese nombre podría no ser el suyo. Si desea pruebas, venga sola al Hospital General de Morelia, Pabellón C, este viernes a las 10 a.m. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. ¿Una broma cruel? ¿O una posibilidad real? Pasé la noche sin dormir. Cada parte de mí quería creer, pero también temía volver a sufrir. Carmen ya no estaba en México, se había ido a Europa. Lucinda me decía que no fuera, que tal vez querían hacerme daño. Pero la voz de mi hijo resonaba en mi cabeza. La verdad duele, pero el silencio mata. Así que fui. El hospital de Morelia olía igual que siempre, a desinfectante y nostalgia. Un hombre de bata blanca me esperaba. ¿Usted es la señora García?, preguntó. Sí, sígame, por favor. Me condujo a un archivo cerrado. Sobre la mesa había una caja metálica y varios documentos sellados. Hace meses reabrimos el caso del tiroteo, explicó. La autopsia del joven fue clasificada por orden judicial. ¿Y qué encontraron?, pregunté con voz temblorosa. El hombre me miró con gravedad. Huella dactilar no coincidente. ADN incompleto. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Está diciendo que el cuerpo no pertenecía a su hijo biológico. Mi cabeza dio vueltas. No podía ser. Yo lo había visto, lo había tocado, lo había despedido. Entonces, ¿dónde está mi hijo?, pregunté casi sin voz. El hombre bajó la mirada. Eso, todavía no lo sabemos. Y me entregó una carpeta con un sello nuevo. Caso reabierto.
Estado indeterminado. Salí del hospital con la mente en blanco, pero el corazón encendido. Porque, contra todo pronóstico, una chispa de esperanza había vuelto a nacer. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamé a la fiscalía, pero nadie quería hablar. El expediente estaba bajo investigación. Solo ese hombre, el que me citó, había tenido el valor de mostrarme los documentos. Mientras tanto, la fundación crecía. Los medios comenzaron a hablar del misterio de Daniel García. Algunos decían que era imposible. Otros aseguraban haberlo visto en distintos lugares del país. Yo no sabía qué creer, pero algo dentro de mí, ese instinto que nunca me falló como madre, me decía que él seguía vivo. Una tarde, al salir de una conferencia, un joven se me acercó entre la multitud. Llevaba gorra, barba corta y una cicatriz en la mejilla. Me extendió un sobre sin decir palabra. Lo tomé y cuando levanté la vista, ya no estaba. Dentro del sobre había una sola hoja. Era una foto borrosa, tomada en un hospital rural. En ella, un joven de mirada profunda y sonrisa conocida ayudaba a curar niños. En el reverso, con letra temblorosa, decía: «No busques más, mamá. La verdad me hizo libre». El papel cayó de mis manos. Mi cuerpo entero se estremeció. No sabía si era real o una ilusión, pero mis lágrimas fueron de alegría. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Dios mío. Aunque no lo vea, sé que vive». Y con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía años, entendí que el amor no siempre necesita un cuerpo para seguir respirando. No pude dormir desde aquella noche. La fotografía me perseguía como una promesa y una herida. Miraba esos ojos, los de mi hijo, y sentía que la vida me pedía una última batalla. Lucinda me dijo que estaba loca. «Sofía, ya sufriste demasiado», me suplicó. «¿Y si es solo alguien que se parece? ¿Y si no lo es?», respondí con firmeza. No podría vivir sin saberlo, así que empaqué pocas cosas. Una muda de ropa, la foto, la medalla con su nombre y mi fe. Tomé un autobús hacia el norte, siguiendo la pista del hospital rural donde supuestamente fue tomada la imagen. Era un viaje largo, de caminos polvorientos y pueblos dormidos. Cada kilómetro era una plegaria, cada amanecer una esperanza. Llegué a un caserío llamado San Miguel del Río. El hospital era una construcción humilde, con paredes encaladas y un letrero torcido que decía «Centro Comunitario Esperanza». Entré con el corazón latiendo tan fuerte que casi me dolía. Una enfermera joven se me acercó. «¿Busca a alguien, señora?». Saqué la foto y se la mostré. «A este muchacho». Ella la observó unos segundos y luego levantó la vista con sorpresa. «Él trabajó aquí hasta hace unos meses». Mi respiración se detuvo. ¿Cómo se llamaba? Decía llamarse David, pero todos lo conocíamos como el doctor de las montañas. Salí al patio, tambaleándome. La enfermera me alcanzó. «Dejó algo antes de irse», dijo. Me entregó un sobre manila cerrado con cinta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. «Si llegas a leer esto, es porque seguiste mi huella. No podía quedarme. Había cosas que debía reparar, vidas que debía sanar. Perdóname por el dolor, mamá. Pero era mi turno de salvar a otros, así como tú me salvaste a mí. No busques más. Ya estoy en paz. Te amo, Daniel». Me senté en el suelo, llorando como aquella noche en que lo creí muerto. Pero esta vez no lloraba de pérdida, sino de gratitud. Volví a mi pueblo semanas después. Llevaba en el alma la certeza de que él estaba vivo, aunque lejos, cumpliendo un propósito más grande. La fundación seguía creciendo, y la historia de Daniel se convirtió en leyenda. La gente decía que el doctor de las montañas ayudaba a los niños huérfanos en regiones olvidadas, que nunca cobraba, que hablaba de su madre con ternura. Yo nunca lo volví a ver, pero cada carta, cada testimonio, era como una nueva respiración suya. Con el tiempo, mi cabello se volvió completamente blanco. Las manos me temblaban al escribir, pero seguía dictando cartas, gestionando casos, abrazando madres. A veces, al caer la tarde,
Me parecía escuchar su voz llamándome desde el viento. Un día recibí una caja sin remitente. Dentro había una bufanda tejida a mano y una nota. Para las noches frías, mamá. Donde estoy, también hace frío, pero el fuego del amor que me diste aún me calienta. Acaricié la bufanda como si fuera su rostro. Y en ese instante, supe que la vida me había devuelto lo más valioso: la fe. La fundación organizó un nuevo evento, esta vez internacional. Vinieron mujeres de distintos países. Me pidieron que dijera unas palabras. Tomé el micrófono, mirando el mar de rostros que esperaban escucharme. Hace años, la verdad me destruyó, dije. Pero después entendí que la verdad también puede reconstruirnos. No teman hablar, no teman llorar, porque las lágrimas limpian lo que el miedo ensucia. El público se levantó, aplaudiendo, y entre los aplausos, juraría haber visto una silueta al fondo del auditorio. Un hombre de gorra, con la mirada brillante, que me observaba en silencio. Parpadeé, y ya no estaba. Pero en el corazón supe que sí había estado allí. Ahora escribo estas últimas palabras sentada en mi jardín, bajo las bugambilias que tanto amaba Daniel. La brisa huele a tierra húmeda y el atardecer tiñe el cielo de naranja y violeta. Lucinda partió hace unos meses, tranquila, sabiendo que dejamos un camino abierto para muchas mujeres. Carmen nunca volvió, pero recibí noticias suyas. Vive en una casa frente al mar, enferma pero en paz. Me mandó una carta con una sola frase: gracias por enseñarme que el amor verdadero no se roba, se comparte. Sonreí al leerla. El tiempo, después de todo, había hecho su trabajo. Miro al cielo y pienso en todo lo que vivimos. 30 años de silencio, dolor, mentira y finalmente, luz. He comprendido que el amor de una madre no termina con la distancia, ni con la muerte, ni con la verdad, porque ese amor es la verdad. A veces sueño con él. Daniel, adulto, caminando entre montañas, rodeado de niños riendo. Me sonríe y dice: mamá, lo hiciste bien. Y despierto con lágrimas, pero también con paz, porque ya no espero volver a verlo. Sé que cuando me toque partir, será él quien venga por mí. Hoy dejo esta historia escrita para quien la necesite, para quien haya amado y perdido. No para que lloren conmigo, sino para que crean que del dolor puede nacer algo hermoso. Y si alguna vez alguien me pregunta quién fui, solo quiero que digan: fue una madre que no se rindió. Porque al final trabajé 30 años limpiando una casa, sin saber que lo que realmente estaba limpiando era mi propia alma.